¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? En el arco anterior descubrimos que el arquitecto fue el creador del sistema. Sin embargo, Jinwoo lo derrotó a pesar de que no estaba en sus planes. Flashback del original monarca de las sombras y una guerra inminente. ¿Qué sucederá con los portales de rango S rojos en este arco llamado Crisis en Japón? Lo vamos a saber. Así continuamos con la tercera temporada. Y este es el resumen. La incursión había fracasado. Jinwoo quedó en silencio, reflexionando sobre el peso de esa noticia. Sabía que ese fracaso no era el final, sino el comienzo de algo aún peor. Mientras tanto, en la sede del gremio Yonjin, la atmósfera era densa. Myung-han estaba sentado con la cabeza entre las manos, abrumado por el dolor y la fatiga. Se había quedado dormido otra vez, incapaz de resistir el cansancio constante que lo consumía. Al despertar, se preguntó cuánto tiempo había pasado así. El secretario Kim, que estaba cerca, le informó que se había dormido durante casi 24 horas, exactamente 23 horas y 46 minutos. Si no se hubiera despertado pronto, habría seguido su orden de llevarlo al hospital, pero ahora habían dos asuntos urgentes que requerían su atención. El primero captó su atención de inmediato. Uno de los pacientes atrapados en el sueño interno había despertado. Era un hecho extraordinario, casi imposible, y lo más impactante era la identidad del paciente, la madre de Sun Jinwoo. Myung-han se quedó pensativo. ¿Acaso Jinwoo tenía la capacidad de curar el sueño eterno? La idea lo desconcertó y despertó su curiosidad. Entonces pidió saber cuál era el segundo asunto. El secretario abrió la puerta y reveló una visitante. Era su hija, Jinhee, quien lo observaba con una mirada apagada. Sus ojos eran un reflejo del dolor de ver a su padre tan deteriorado, luchando por mantenerse en pie. Entonces observamos lo que sucedió en la incursión. La enorme mano del gigante se extendió de inmediato hacia Yuri, el responsable de haber levantado la barrera. El pánico se apoderó de él en cuanto entendió que ya no tenía defensa. No le dio tiempo a reaccionar. La mano descomunal del monstruo se cerró sobre él en cuestión de segundos. Quiso gritar, pero el miedo lo ahogó justo cuando la criatura abrió la boca de par en par. En un solo movimiento el gigante lo devoró vivo, acabando con su vida al instante. Mientras tanto, los tanques en el campo de batalla disparaban sin cesar, lanzando toda su potencia de fuego contra los gigantes que avanzaban sin pausa. A pesar del bombardeo, las criaturas no mostraban la más mínima reacción. Aguantaban los impactos sin inmutarse. Sus cuerpos colosales permanecían firmes ante las explosiones que retumbaban a su alrededor. Desde el cielo, helicópteros de combate abrían fuego también, soltando lluvias de balas y misiles. La intensidad del ataque hacía vibrar la tierra bajo los pies, pero ni eso bastaba. Los gigantes seguían adelante como si nada. Sugimoto, al ver que la situación se descontrolaba, gritó frustrado. Ya no cabía duda, no era suficiente con lo que tenían. Se necesitaba otra forma de enfrentar a esas bestias. Fue entonces que Tawata y Hoshino, cazadores experimentados, entraron en acción. Tawata ideó un plan rápido: cegar al enemigo pensando que así podrían evitar que leyera sus movimientos. Con determinación ambos atacaron al unísono. Sin embargo, la criatura, pese a su tamaño, se movió con una agilidad que ninguno esperaba. Esquivó los golpes con facilidad. Tawata se quedó paralizada, sin poder comprender cómo algo tan inmenso podía moverse de esa manera. Rompía con toda lógica. El gigante desapareció de su rango de ataque sin el menor esfuerzo, y fue en ese momento que ella entendió que estaban frente a una amenaza mucho más seria de lo que imaginaron. En lo alto, helicópteros de prensa sobrevolaban la zona, registrando en tiempo real la destrucción que se extendía por Tokio. Desde su posición, el panorama era desolador. En otro lugar, Jinwoo estaba en su apartamento, observando las noticias. En la televisión, los presentadores hablaban con tono alarmante, describiendo escenas de caos que parecían salidas del infierno. El mundo entero tenía la mirada puesta en los esfuerzos de los cazadores por detener el desastre, pero la situación parecía cada vez más sombría. Mientras escuchaba, Jinwoo no podía evitar pensar en la incursión de la isla Jeju. La amenaza crecía, y si todo seguía así, toda Asia podría estar en peligro. En medio de sus pensamientos, una voz lo interrumpió. Su hermana Gina estaba en la habitación con la cabeza baja. Le pidió que no se fuera, su voz cargada de preocupación. Ella sentía que su hermano se estaba preparando para otra misión peligrosa. Jinwoo se detuvo, sorprendido por sus palabras. Le aseguró que no tenía intención de marcharse y que de hecho había trabajado demasiado últimamente, por lo que planeaba descansar un poco. Le dio una palmada suave en la cabeza y le dijo que no se preocupara antes de salir. Más tarde, Jinwoo salía de su oficina del gremio, trotaba suavemente por las calles, intentando despejar su mente. Al pasar por un parque, se detuvo y se sentó en una banca. Pensando en Gina, decidió convocar a uno de sus soldados sombras, Beru. Este apareció inmediatamente, saludándolo con respeto, pero
pero Jinwoo notó algo curioso. Beru había estado viendo dramas en lugar de vigilar a Gina. Avergonzado, Beru admitió que todo estaba tranquilo con ella, pero Jinwoo no lograba quitarse la inquietud. Pensó que quizás Gina estaba traumatizada. Ella solo había intentado detenerlo una vez antes, durante su primera incursión hace 4 años. Esa sensación no lo abandonaba. Mientras seguía su camino hacia la oficina, un auto se acercó por detrás y poco después iba camino a la oficina de Myung-han, donde tendría una conversación privada. Curioso por el motivo de esa reunión, Jinwoo preguntó directamente cuál era el asunto. Myung-han, el presidente de Yu Jin Construction, se presentó formalmente y sacó un cheque de su bolsillo, deslizándolo hacia Jinwoo. Aclaró enseguida que no era alguien que creyera que el dinero lo podía todo, y mucho menos frente a un cosador de rango S como Jinwoo. El cheque era solo una muestra de su sinceridad. Jinwoo sospechó que lo que estaba a punto de escuchar era delicado. No parecía una simple invitación de gremio. Cuando preguntó qué quería exactamente, la respuesta lo tomó completamente por sorpresa. Myung-han confesó que padecía la misma enfermedad que había mantenido a la madre de Jinwoo en estado de sueño eterno. La revelación dejó a Jinwoo sin palabras, preguntándole si lo sabía el público. Myung-han le aseguró que su médico, su esposa y 3 secretarios lo sabían. Ahora Jinwoo era otra persona en saberlo. Entonces todo cobró sentido para él. Entendía por qué Myung-han lo había buscado personalmente. Con mirada desesperada, explicó que tras investigar durante años en busca de una cura, solo había encontrado un caso documentado de recuperación. La madre de Jinwoo no creía que fuese coincidencia. Lo que buscaba era la verdad. Le rogaba a Jinwoo que si podía ayudarlo, no lo olvidaría jamás. Jinwoo se quedó en silencio. Sabía que debía tomar una decisión importante, una decisión que debía tomarse ese mismo día. Mientras tanto, los gigantes arrasaban la ciudad, derribando edificios, arrancando árboles de raíz, como si quisieran borrar por completo cualquier rastro de vida humana. La esencia era brutal. No solo destruían el entorno, también devoraban a las personas a su paso. A pesar del horror, los reporteros mantenían la distancia confiando en las indicaciones de los investigadores, que aseguraban que estar a gran altura los mantendría a salvo. Sus cámaras enfocaron entonces al más grande de los gigantes, el que estaba solo cerca de la puerta. A diferencia de los demás, que se dispersaban sembrando caos, este se mantenía firme, casi como si custodiara el acceso. No se sabía si esperaba a alguien o simplemente estaba cumpliendo una orden. Uno de los camarógrafos observó de cerca, hizo una observación propia. Aunque el gigante respiraba y se movía, parecía vacío por dentro. Sus movimientos eran lentos, calculados, casi como si estuviera siguiendo un código. No se sentía como una criatura viva, sino como una máquina programada. El caos no cesaba, las llamas envolvían los edificios y la destrucción seguía extendiéndose sin control. Solo 2 de los 30 gigantes habían sido eliminados desde que ocurrió la ruptura de la mazmorra. Ya habían pasado 2 días y los reporteros empezaban a preguntarse cuánto tiempo más pasaría antes de que todo fuera aniquilado. Ya en su oficina del gremio, Jinwoo le comunicó a Jinho su decisión de ir a Japón. La reacción de Jinho fue de asombro inmediato. No podía creer lo que estaba escuchando, sobre todo tras haber seguido las noticias de los últimos días. Le recordó que la situación en Japón era completamente distinta a la isla Jeju. Los monstruos que estaban emergiendo ahora eran más grandes, más peligrosos y anómalos. Incluso para alguien como Jinwoo, esa misión era potencialmente letal. Aún así, Jinwoo no dejaba de pensar en las oportunidades. Si lograba detener la catástrofe en Japón, su gremio, el gremio Anjin, recibiría reconocimiento a nivel mundial, pero no pudo ignorar que incluso Jinho, que siempre había confiado ciegamente en él, ahora mostraba preocupación. Eso le decía mucho sobre la gravedad real del asunto. Después de un breve silencio, Jinho tomó una decisión propia. Con seriedad en la voz, declaró que iría con Jinwoo. Esta vez fue Jinwoo quien se sorprendió. Le preguntó si hablaba en serio. Jinho, normalmente tranquilo y moderado, ahora estaba lleno de determinación. Sacó un fajo de recortes de periódico y hojas impresas, todas relacionadas con las hazañas de Jinwoo. Señaló que a pesar de haber estado presente en sucesos como el incidente de la Puerta Roja, la batalla en la isla Jeju y la reciente mazmorra doble, su nombre jamás aparecería. Reconoció que lo único de lo que se sentía orgulloso era de haber estado junto a Jinwoo en esos momentos. Aunque era el hijo de un millonario, sus logros personales le parecían insignificantes frente a los de Jinwoo. Por eso quería seguirlo, sin importar cuán peligroso fuera el camino. Pero Jinwoo le respondió con un tono juguetón. Le dijo que solo estaba bromeando con lo de ir a Japón. Jinho quedó confundido por ese cambio repentino. Jinwoo, sin más explicaciones, se puso de pie y le indicó que se fuera a casa por el momento. Aunque seguía preocupado, Jinho asistió lentamente y lo observó salir de la oficina con paso decidido. Mientras caminaba de regreso a su apartamento, Jinwoo no podía dejar de pensar. Su encuentro con el arquitecto
arquitecto seguía muy presente en su mente. A pesar de que en esa batalla no pudo usar a su soldado sombra, comprendió que el arquitecto tenía un poder comparable al suyo. Este hecho lo enfrentó con una verdad incómoda. Aún existían muchas entidades mucho más fuertes que él. El mundo era vasto y él todavía estaba lejos de dominarlo por completo. Al llegar a su apartamento fue recibido por el acogedor aroma de la comida de su madre. Ese olor familiar le trajo una sensación de calidez y normalidad, permitiéndole soltar un poco la tensión. Entró diciendo en voz baja que ya había llegado. Su madre apareció sonriendo al verlo, le preguntó si se quedaría para cenar y Jin-woo asintió, tomando asiento tranquilamente. Al mirar a su alrededor, notó la ausencia de su hermana, preguntó por ella y su madre explicó que Gina no tenía apetito y se había encerrado en su habitación. La preocupación surgió de inmediato en el rostro de Jin-woo, aunque no dijo nada. Sabía que su hermana necesitaba su propio espacio para lidiar con sus emociones. Mientras comía, sus pensamientos volvieron al ofrecimiento de Myung-han. Después de unos segundos en silencio, Jin-woo empujó el cheque de vuelta a Myung-han con un gesto firme. Su voz fue tranquila pero decidida al disculparse, explicando que no creía que pudiera hacer nada para ayudarlo. La expresión de Myung-han cambió, el dolor se hizo evidente en sus ojos mientras preguntaba, casi suplicante, cómo había logrado recuperarse completamente la madre de Jin-woo, pero este, sin alterar su serenidad, le respondió que si realmente conociera ese secreto y quisiera sacarle provecho, no habría permanecido en silencio todo este tiempo. Myung-han, al captar la firmeza en el tono de Jin-woo, asintió lentamente, aceptando su respuesta, aunque no sin pesar. Jin-woo se levantó entonces de su asiento y le informó que debía marcharse. Caminó hacia el ascensor y de una vez dentro dejó escapar un largo y profundo suspiro. A pesar de que Myung-han era el padre de Jin-woo, Jin-woo no lo conocía en absoluto, no sabía quién era realmente como persona y si su enfermedad era auténtica o no. Su mente volvió entonces al agua sagrada de la vida, el recurso que había usado para salvar a su madre. Sabía que su uso era limitado, algo que tendría que manejar con extrema cautela si surgía una necesidad real en el futuro. Fue una propuesta generosa, tentadora incluso, pero no lo había movido por dentro. Ni el dinero ni los favores le resultaban suficientes como para tomar una decisión precipitada. Sabía que aún había muchos más fuertes que él y que mientras tuviera margen para crecer no podría detenerse. Tenía que seguir avanzando, seguir luchando. Convencido, miró a su madre y le dijo que pronto volvería a marcharse. Su madre lo observó con comprensión, aunque no pudo evitar recordar a su difunto esposo. Comentó con una sonrisa nostálgica cómo su padre solía salir corriendo a ayudar a otros, incluso antes de terminar su plato. En un gesto lleno de ternura, le ofreció ayudarlo a empacar después de cenar. Después, Jin-woo entró en la habitación de Gina con sumo cuidado. Ella dormía inquieta, girando de un lado a otro como si su mente estuviera cargada de pensamientos. Jin-woo se acercó en silencio, su corazón pesado al pensar en todo lo que estaba por enfrentar. Se sentó junto a ella, dudando un momento mientras buscaba las palabras adecuadas. Recordó todas las veces que estuvo al borde de la muerte. Recientemente, esa sensación se había vuelto mucho más real. La amenaza que enfrentó no era como las anteriores. Esta vez apenas logró regresar con vida. Sin embargo, se sentía agradecido. A pesar de todo, siempre había logrado volver a casa. Ahora sentado junto a su hermana, valoraba ese hecho más que nunca. Gina, haciéndose la dormida, percibía su presencia. No se movía mucho, pero se acurrucó bajo la manga, lágrimas silenciosas escapando por sus ojos cerrados. Jin-woo podía sentir cuánto lo preocupaba, aunque ella trataba de ocultarlo. En voz baja le expresó lo mucho que significaba para él. Siempre había estado a su lado y ahora, por primera vez en mucho tiempo, había tratado de detenerlo. Eso revelaba cuánto miedo tenía, pero ambos sabían que aunque lo deseara con todo su corazón, Gina no podía detenerlo. Ese era el camino que él debía seguir. Con una mirada firme y decidida, Jin-woo le prometió que sin importar a dónde fuera ni cuán lejos estuviera, siempre regresaría. Él siempre la protegería. Esas palabras no eran vacías, llevaban consigo el peso de todas las batallas que había librado y las que aún estaban por venir. Al día siguiente, el presidente Go se preparaba para hacer un anuncio trascendental sobre la crisis que vivía Japón. Reporteros de todas partes del mundo se habían reunido con la intención completamente centrada en él. El ambiente estaba cargado de expectativa mientras Go se acercaba lentamente al micrófono esperando el instante preciso para hablar. Cuando finalmente lo hizo, su voz fue serena pero firme. Pronunció un nombre que todos ansiaban oír: el cazador Sun Jin-woo. En cuanto esas palabras salieron de su boca, el lugar estalló en un frenesí de flashes y clics de cámara. Los fotógrafos no daban abasto intentando capturar el momento. El anuncio era oficial. Jin-woo había declarado su intención de ir a Japón. Al concluir el anuncio, Jin-woo estrechó la mano del presidente Go. Más tarde, en el aeropuerto internacional, Jin-woo caminaba al frente, abriéndose paso
entre la multitud. Llevaba consigo dos grandes bolsos repletos de equipo y su rostro mostraba una determinación implacable, como si estuviera a punto de entrar en la escena final de una gran película. Ignoraba por completo las miradas curiosas de los pasajeros y de la prensa mientras despejaba el camino para Jin-Woo, quien lo seguía en completo silencio. Los flashes de las cámaras continuaban iluminando su trayecto. Los medios intentaban capturar hasta el más mínimo detalle de la partida de los miembros del gremio Jin. La atmósfera estaba impregnada de tensión y entusiasmo. Jin-Woo y Jin-Ho estaban listos para dar el siguiente paso, con la determinación intacta mientras se dirigían hacia lo desconocido. La situación en Japón era crítica. En muchas zonas la electricidad y el gas habían sido destruidos por los ataques de los gigantes, dejando a la población atrapada en un entorno cada vez más hostil. En un asilo de ancianos, un grupo de soldados luchaba por controlar la situación. Había demasiados pacientes y no suficiente personal ni tiempo para evacuarlos a todos. Los gigantes se acercaban con rapidez, obligando a los soldados a tomar decisiones difíciles. Solo podían priorizar a quienes aún podían moverse por su cuenta. En medio de este caos, un anciano se negaba rotundamente a marcharse. Él y su esposa habían hecho una promesa: no abandonarían a los pacientes inmóviles, permanecerían juntos hasta el final. Aquella firme determinación conmovió a uno de los soldados, quien pese al peligro decidió quedarse con ellos. El suelo empezó a temblar, el sonido de los pasos gigantescos se fue haciendo cada vez más fuerte, hasta que un soldado salió corriendo al exterior para confirmar sus temores. Lo que vio lo dejó helado. Un gigante avanzaba veloz a cuatro patas y colgando de su boca se veía claramente el cuerpo inerte de un humano. Con el corazón acelerado, el soldado abrió fuego, pero sus balas no lograban ni frenar al monstruo. Era inútil. El gigante imperturbable alargó su enorme mano para atrapar a otro soldado que intentaba escapar, pero justo en ese instante una lanza negra salió disparada desde la nada, atravesando el pecho del gigante con tal fuerza que lo lanzó por los aires. La criatura impactó brutalmente contra los edificios cercanos antes de desplomarse. El ataque había sido ejecutado por Jima, quien en el pasado había sido el jefe del calabozo Nigo de Naga y ahora era un fiel soldado sombra bajo el mando de Jin-Woo. De pie imponente, Jima sostenía su lanza con firmeza. Los soldados no podían creer lo que estaban viendo, dudaban si se trataba de un milagro o una alucinación. Su desconcierto solo aumentó cuando apareció Jin-Woo. Él les advirtió que estaban demasiado cerca del hospital y que era peligroso quedarse allí. Mientras tanto, Jin-Ho actuaba rápidamente, levantando su escudo para proteger a la pareja de ancianos de los escombros que volaban por el aire tras la caída del gigante. Su decisión de quedarse a ayudar en la evacuación era firme. Jin-Woo lo miró y asintió, reconociendo su valor. Jima, en su primer combate real desde su resurrección como sombra, se desató por completo. Su furia era incontenible, avanzaba como una bestia, destruyendo gigante tras gigante, dejando a su paso un campo de devastación. Su lanza cortaba con facilidad a los colosos. Cada golpe era certero y mortal. Su poder rivalizaba con el de los más fuertes soldados sombra de Jin-Woo. Este también se lanzó a la batalla, moviéndose con una velocidad imposible. Con una daga del monarca demoníaco en mano, se abalanzó hacia uno de los gigantes, saltó y ascendió directamente hacia el rostro de la criatura. Su arma, imbuida con la magia oscura de su corazón negro, se hundió con facilidad en el cráneo del gigante, partiéndolo en dos. El coloso cayó sin vida, abatido por una única estocada. El mensaje del presidente Go no tardó en alcanzar a los cazadores de todo el mundo. Las reacciones fueron inmediatas y en todas partes se discutía sobre el viaje de Jin-Woo. En Maryland, Estados Unidos, un grupo de cazadores de rango S se encontraba reunido. Su conversación giraba en torno a las probabilidades del éxito del cazador coreano. Había mucho escepticismo en el aire. Uno de ellos comentó que Lady Selner, la psíquica responsable de ayudar a despertar sus habilidades, no había logrado mejorar ni un solo nivel de poder en Jin-Woo. Para ellos, eso era una señal clara. Jin-Woo, por fuerte que fuera, estaba condenado a morir en Japón. Se convencían entre sí de que sus propias habilidades mejoradas gracias a la intervención de Selner los colocaban por encima de Jin-Woo. Hablaron con un tono confiado, como si sus avances los hicieran intocables. Uno de los cazadores opinó que la confianza excesiva de Jin-Woo en sus habilidades lo estaban cegando ante el peligro real. Comparó los combates contra los insectos, como las hormigas de la isla Jeju, con los gigantes que ahora arrasaban Japón. Según él, pensar que ambos escenarios eran similares era un error fatal. Estaba convencido de que ese exceso de confianza sería la causa de su caída. Algunos incluso encontraron irónico, casi gracioso, que haber derrotado a una simple hormiga pudiera terminar costándole la vida. Poco a poco la conversación derivó en un juego de apuestas. Un cazador absolutamente seguro de que Jin-Woo no sobreviviría apostó su
yate a que moriría en el primer día. Otro se animó aún más y puso su casa sobre la mesa, apostando que Jinwoo no llegaría al segundo. Entonces una voz interrumpió la charla. En un rincón sentado con tranquilidad mientras comía, se encontraba Thomas André, un cazador de nivel nacional, con una media sonrisa dentro de la conversación, apostando el edificio entero del gremio Scavenger a que Jinwoo sobreviviría. Sus palabras cortaron la conversación de raíz. De inmediato el ambiente cambió. Tomás, sin perder la calma, le recordó que tal vez deberían preocuparse más por la grieta de rango S que había aparecido en su propio territorio. La ruptura del calabozo era inminente. En lugar de enfocarse tanto en Jinwoo, deberían estar preguntándose cuántos de ellos sobrevivirían cuando comenzara la batalla. El silencio se apoderó del grupo. Uno de los cazadores molesto murmuró que Thomas tenía el extraño talento de arruinar cualquier ambiente. No era la primera vez que lo hacía y optaron por ignorarlo, pero Thomas no parecía afectado por sus comentarios. Con aire despreocupado, reflexionó que tal vez su estadía en Japón habría sido más interesante que quedarse en Estados Unidos. Sin embargo, sabía que la verdadera emoción y el verdadero caos estaba a punto de desatarse justo donde él estaba. Desde lo alto, un helicóptero que sobrevolaba el campo de batalla, un reportero apenas podía creer lo que veía. La escena era tan surrealista que parecía una película. La cámara se acercó a Jinwoo y su ejército. Los soldados sombra recién invocados y liderados por él avanzaban implacables contra los gigantes. Entre las sombras, las hormigas de Jinwoo, feroces y voraces, devoraban a los enemigos sin mostrar piedad. Ver a esas criaturas superar a los temidos gigantes era a la vez aterrador y sobrecogedor. Entonces un grito rompió el aire. Una niña corría desesperada llorando. Un gigante extendía su enorme mano hacia ella, a punto de atraparla, pero una ráfaga de luz cruzó el cielo, impactando de lleno en la muñeca del monstruo. El rayo quemó su piel, haciendo que el gigante gritara de dolor y retrocediera. El autor del ataque era Aigris, que apareció blandiendo su espada azul y se interpuso entre la niña y el peligro. Con postura firme se mantuvo frente a ella, protegiéndola. En ese momento, Iron entró en acción con un rugido atronador, saltó desde atrás del gigante y con un golpe devastador dejó caer su gigantesca hacha sobre la cabeza del enemigo. El impacto fue brutal, partiendo el cráneo de la criatura y rociando el aire con fluidos mientras su cuerpo se desplomaba. La niña, aún en shock, se refugió tras Aigris, buscando seguridad en su sombra. Iron, firme con su arma en mano, lanzó otro rugido anunciando su llegada con fuerza. Aigris, sereno, agachó la cabeza y acarició suavemente a la niña para tranquilizarla. Ahora estaba a salvo. Desde la distancia, Jinwoo observaba la escena con satisfacción. Iron, fortalecido tras su última mejora, estaba rindiendo bien en combate. De pronto un soldado se acercó a Jinwoo con paso tembloroso. Aún afectado por lo que había presenciado, logró agradecerle. Jinwoo, con una calma natural, le respondió con un simple gesto. Levantó el pulgar. El soldado asintió, aliviado. Jinwoo no perdió tiempo y ordenó a Jinko que ayudara al soldado a completar la evacuación. Como siempre, Jinwoo respondió de inmediato, llevándose al hombre hacia un lugar seguro. Con la evacuación en marcha, Jinwoo volvió su atención al cadáver del gigante. Sabía que la lucha no había terminado. Se paró frente al coloso caído y con una mirada decidida pronunció una sola palabra que encendía la oscuridad en su interior: Surjan. En la sede de la Asociación de Cazadores de Japón, la noticia se esparcía como fuego. Las ciudades comenzaban a ser recuperadas. Nagoya ya estaba libre. En Nakatsugawa se había hallado el cadáver de un gigante. Shizuoka también había sido asegurada. Los informes seguían llegando. Takayama y Nagano estaban bajo control nuevamente. Pero para Matsumoto, el líder de la asociación, esas noticias provocaron algo más profundo. Se levantó de golpe de su asiento. Con los ojos bien abiertos, una memoria interrumpió su mente con claridad. Su primer encuentro con Jinwoo. Había conocido a muchos cazadores en su vida, pero ninguno como él. Había algo diferente en él. Desde el primer momento en que lo conoció en el aeropuerto, Matsumoto pudo sentir una fuerza imposible de igualar. Aquel recuerdo volvía a él con total claridad. La reunión urgente que tuvo lugar justo después de la llegada de Jinwoo a Japón. La situación era desesperada y Matsumoto no perdió ni un segundo. Consciente del inminente avance de los gigantes sobre Osaka, lo había recibido con una mezcla de ansiedad y esperanza. Su plan era directo. Quería que Jinwoo protegiera la ciudad con su poder, conteniendo las bestias el tiempo suficiente para que la asociación de los cazadores pudiera solicitar ayuda internacional. El traductor atento y eficaz transmitió la solicitud al cazador coreano, pero la respuesta de Jinwoo dejó a todos helados. Su negativa fue firme, inamovible. Los cazadores japoneses, incluido el propio Matsumoto, quedaron boquiabiertos ante la decisión. Nadie esperaba una reacción tan desafiante. Con incredulidad, Matsumoto le preguntó cuál era entonces su plan, pero ahora en el presente, al
ver con sus propios ojos lo que estaba ocurriendo, por fin comprendía. Jinwoo no había venido solo a defender, nunca tuvo la intención de simplemente resistir el ataque de los gigantes. Él vino con la determinación de exterminarlos a todos, sin ayuda. Lo que Jinwoo estaba logrando, recuperando ciudad tras ciudad como si se tratara de piezas de dominó, era exactamente lo que Matsumoto había soñado alguna vez, pero jamás pudo llevar a cabo. Jinwoo estaba haciendo realidad lo que para otros era impensable. Frente a los cuerpos inertes de los gigantes caídos, Jinwoo extendió su mano. Era momento de reforzar su ejército. Las sombras comenzaron a alzarse del suelo, envueltas en esa oscuridad familiar que obedecía solo a su voz. Frente a los colosales cuerpos convertidos en soldados, decidió mantener las cosas simples. Les dio nombres básicos, directos, del número 1 al número 6. Eran 6 gigantes ahora bajo su control, listos para obedecer su voluntad en combate. Mientras tanto, Beru no dejaba de actuar como su subordinado leal y eficiente. Cada vez que un gigante era eliminado, Beru se acercaba para informar del progreso. Jinwoo agradecía la eficacia de su subordinado, aunque su mente ya estaba elaborando nuevos planes. Consideraba utilizar el intercambio de sombras para moverse más rápido entre ciudades y convertir más gigantes en soldados. Con cada incorporación, su ejército crecía en poder. Miró entonces a Jinho, su aliado incansable, pero incluso Jinho necesitaba descansar. Con una voz tranquila pero firme, Jinwoo le dijo que durmiera un poco, que todo estaría bajo control. Jinho, confiando plenamente en su líder, asintió sin dudarlo. Mientras contemplaba el campo de batalla, Jinwoo reconoció que hasta el momento las cosas habían sido relativamente manejables, pero sabía que lo peor aún no había llegado. Sus soldados estaban desplegados por todo Japón, ayudando a enfrentar a los gigantes. Esta guerra de desgaste jugaba a su favor. Su reserva mágica era prácticamente ilimitada, lo que le permitía mantener a sus sombras luchando indefinidamente. Incluso si eran destruidas, se regeneraban y volvían a pelear. No obstante, no todo era un plan simple. El problema iba más allá de los gigantes. La ruptura del calabozo de rango S había provocado la aparición de otras criaturas menores en las ciudades. Estos monstruos de bajo nivel causaban desorden, obligando a que los esfuerzos de evacuación y combate se realizaran al mismo tiempo. Ya no se trataba solo de vencer enemigos, sino de restaurar el control completo. Pasaron los días. La noche del séptimo día tras la ruptura, la ciudad sumida en un silencio fantasmagórico recibía a Jinwoo y Jinho. Caminaron por calles desiertas rodeados de ruina. En la distancia, la silueta de un gigante caído se alzaba recortada contra el cielo oscuro. Jinho, observando el panorama, podía ver lo devastador que había sido todo esto. Fue entonces cuando una figura conocida se les acercó. Hanekawa apareció entre las sombras, su rostro marcado por la fatiga y la tristeza. Era la única persona que quedaba allí, había estado esperando. Ella confirmó lo que Jinwoo ya sospechaba. En Tokio no quedaban cazadores, la ciudad estaba completamente destruida. Desde allí los gigantes se habían dispersado, sembrando el caos. Hanekawa no tardó en dar una información completa. De los cazadores de rango S solo quedaban 16 activos en todo el mundo. 6 estaban en Japón, el resto se encontraba en China, Canadá, India, Rusia y Reino Unido. Su voz se tornó aún más sombría al hablar de los que habían caído. Yuri Orlov de Rusia, Han Saigoki del gremio Devils y Lucas Hoyle de Canadá ya no estaban. Sus muertes habían sido un golpe duro y el luto pesaba sobre todos. Jinwoo se mantuvo en silencio, meditando sobre todo aquello. Ya nadie mencionaba a los cazadores de rango A o menor. Las pérdidas en esos niveles eran tantas que se habían vuelto imposibles de contabilizar. El enfoque estaba ahora en los rangos más altos. Hanekawa no había terminado. Quedaban aún 31 gigantes, uno de ellos incluso ya cruzaba el océano rumbo a China. La amenaza era real y creciente. Japón por sí solo no podía detener a los que quedaban. Sin embargo, gracias a Jinwoo, la mayoría ya habían sido derrotados. Los cazadores restantes luchaban contra los pocos que quedaban. Con la ayuda de sus sombras, Jinwoo sabía cuál era su próximo paso. El mayor peligro aún estaba ahí, el último gigante. El final se acercaba. Y en ese instante, mientras contemplaba la escena, algo lo golpeó. Un déjà vu lo atravesó como una corriente helada. El paisaje destruido, el cielo rojo, el fuego y las ruinas, todo le recordaba el castillo demoníaco, aquella dimensión infernal que enfrentó en el pasado. La conexión le parecía clara. Se preguntó si todo esto había sido una especie de advertencia, si aquel castillo creado por el sistema era una representación del futuro que ahora enfrentaba. El arquitecto, la misteriosa entidad detrás del sistema, ya no estaba. Jinwoo lo había destruido y desde entonces no había vuelto a saber de él. Pero si aquel cuerpo era realmente el del arquitecto, entonces quizás el castillo no era solo una prueba, tal vez era una visión profética, un vistazo al porvenir. Sin embargo, Jinwoo no era alguien que se detuviera a reflexionar demasiado sobre hipótesis inciertas. Apretó el puño, dejando
dejando que sus conclusiones se grabaran en su corazón. No permitiría que ese futuro se hiciera realidad. Si el arquitecto le mostró lo que podría suceder, él haría todo lo posible por impedirlo. Su mirada se endureció, estaba listo. Todo lo que necesitaba estaba preparado. Con una expresión tranquila pero determinada, hizo una seña para avanzar. Hanekawa lo observó, dudando un instante. Señaló que los otros cazadores aún no se habían unido a ellos, pero Jinwoo ya había tomado su decisión. Había algo distinto en este, una fuerza imposible de comparar, algo que había percibido desde el primer instante en que lo vio desde el aeropuerto. Desde la niebla, figuras sombrías emergieron. Sus soldados de sombras marchaban imponiendo respeto con una sola presencia. Aparecieron sobre los edificios en ruinas, erguidos y listos. Tusk, Iron e Igris se mostraron entre las sombras, irradiando un poder intimidante. Hanekawa observaba en silencio, abrumada por la magnitud de lo que tenía ante sus ojos. Incluso los nagas, liderados por Jima, se unieron a la formación. Jinwoo lo recibió y todos, en perfecta sincronía, se arrodillaron ante él, en una muestra de lealtad absoluta. Pero aún faltaba una pieza. Desde el cielo, descendiendo como un relámpago, Beru cayó con violencia. Su impacto sacudió el suelo, obligando a Jinwoo y a Hanekawa a retroceder por la onda expansiva. La tierra tembló y un estruendo recorrió las ruinas. Jinwoo sonrió satisfecho ante la vista de su ejército y los elogió. Beru, leal como siempre, reconoció las palabras de su rey. Jinwoo le indicó a Jinho que se pusiera a salvo junto a Hanekawa. Este obedeció sin protestar, alejándose rápidamente. Entonces Jinwoo llamó a las sombras de los gigantes caídos. Aunque no eran tan grandes como el jefe gigante, su poder era descomunal. Ellos formarían la primera línea. Su ejército, ahora completo, parecía invencible. Jinwoo alzó la mano y con una mirada feroz dio la orden: avancen. Si te está gustando el resumen, no olvides dejar tu like y suscribirte. Muchas gracias por el apoyo. En este preciso instante, Beru echó la cabeza hacia atrás y soltó un chillido agudo y penetrante, un grito de guerra que estremeció el aire. Su grito resonó como una trompeta de batalla, reuniendo a los soldados con una intensidad abrumadora. Al unísono, el ejército de sombras de Jinwoo avanzó con furia. Su movimiento era como un trueno rodante, estremeciendo el suelo con cada paso. Nubes de polvo se alzaban al paso de las tropas mientras cruzaban hacia el dominio de los gigantes. La fuerza del avance generó un temblor que se propagó por toda la ciudad devastada. Sin embargo, en cuanto pisaron el territorio del gigante, la atmósfera cambió por completo. Aquella colosal criatura, sin mostrar la más mínima señal de alarma ante el ejército que se le venía encima, entrecerró los ojos con frialdad. No había miedo en su mirada. Fue entonces que ocurrió algo extraño. El gigante pareció desaparecer por un instante fugaz, y al reaparecer, la mitad de los soldados de Jinwoo ya había sido eliminada, esfumándose tan rápido como habían llegado. Sin perder tiempo, el gigante cargó hacia el frente, alzando su inmensa espada con ambas manos. Se movía con una velocidad asombrosa para su tamaño, cortando en dos al ejército de sombras como si fueran papel, arrasándolos con una facilidad aterradora. Su fuerza era inconmensurable. El mensaje estaba claro: no sería una batalla sencilla. Jinwoo observaba desde la retaguardia, impactado por el poder de esa criatura. Con un solo tajo, el monstruo ya había eliminado a un centenar de sus soldados. Su tamaño ya era intimidante por sí solo, pero la energía mágica que irradiaba lo hacían aún más abrumador. Jinwoo sentía un impulso casi instintivo de huir, una presión tan densa y desagradable que le carcomía el espíritu. Se preguntaba cómo era posible que algo así pudiera existir en el mundo, pero él sabía que solo habían dos caminos ante esa sensación: o huir y olvidar, o destruir completamente aquello que lo causaba, y rendirse nunca fue una opción. Mientras el polvo comenzaba a sentarse, Tusk, ahora agrandado gracias a su magia, se colocó frente al gigante. Sin dudar, inhaló con fuerza y expulsó una ráfaga brutal de fuego, un pilar ardiente capaz de derretir a cualquier bestia mágica. Pero el gigante no era una criatura ordinaria. Alzó su palma con calma y bloqueó el fuego sin sufrir daño alguno. El campo de batalla se llenó de gritos y choques mientras las fuerzas de Jinwoo eran aplastadas sin piedad. A pesar de su enorme cuerpo, el gigante se movía con una velocidad superior incluso a la de los cazadores más veloces. El ejército de sombras, que antes se había mostrado invencible, ahora luchaba por resistir el embate de esa fuerza monstruosa. Las hormigas de Jinwoo eran pisoteadas una tras otra bajo los talones del coloso. Beru, furioso ante la masacre, se preparó para lanzarse el ataque, pero Jinwoo lo detuvo con una sola orden: aún no era el momento. Beru retrocedió a regañadientes, colocándose al lado de Igris, ambos firmes junto a su amo. Su deseo de entrar en combate era evidente, pero Jinwoo tenía un plan. Sabía que esa batalla sería brutal. Aún así, no había subestimado al enemigo. El poder y defensa del gigante eran enormes, pero Jinwoo no se enfrentó
enfrentaba sin estrategia, tenía suficiente maná y lo más importante, contaba con paciencia. Sus soldados de sombra, al ser inmortales, eran la carnada perfecta para analizar el enemigo. El gigante continuaba su embestida, aplastando soldados bajo su rodilla y golpeando el suelo con sus colosales puños. En medio del caos, Jinwoo no perdía la concentración. Aunque el poder del monstruo era asombroso, la situación no estaba completamente perdida. En el corazón de aquella metrópolis en ruinas, Jinwoo notó ciertos patrones, oportunidades que se abrían entre los ataques. Observaba cada movimiento del gigante, esperando el momento exacto para actuar. Entonces sus ojos brillaron al detectar algo importante. El aura mágica del gigante lo envolvía como una armadura, dándole una confianza desmesurada. No se molestaba en defenderse, salvo por una ocasión en la que bloqueó un ataque con su mano. Ese pequeño gesto fue la pista que Jinwoo necesitaba. Sin perder tiempo, invocó a Kaisel, su Wyvern volador. La criatura emergió de su sombra con un rugido ensordecedor, extendiendo sus inmensas alas. Con un potente aleteo, Kaisel se preparó para elevarse. Jinwoo montó sobre su lomo y llamó a Beru e Aigris para que lo acompañaran. Beru desplegó sus propias alas, mientras Aigris se colocaba justo detrás de Jinwoo. Los tres abordaron a Kaisel, que ascendió velozmente, cortando el aire con un potente vuelo. Se dirigieron directamente hacia la cabeza del gigante. Aunque estaba ocupado combatiendo a un millar de sombras, el coloso captó el movimiento con su aguda visión, sintió la amenaza aproximándose y giró ligeramente su atención hacia ellos. Aigris fue el primero en actuar, blandiendo la espada del monarca demoníaco con precisión letal. Lanzó un tajo que disparó un relámpago azul directo a la frente del gigante, pero la criatura reaccionó con una velocidad asombrosa, inclinando la cabeza justo a tiempo para esquivar el ataque. Aigris no se detuvo. Sin perder el ritmo, cargó nuevamente, decidido a impactar con toda su fuerza. El gigante volvió a esquivar el ataque. No era una simple demostración de fuerza, era una declaración de guerra. Desde lo alto, Jinwoo observaba todo desde el lomo de Kaisel, sus ojos analizando cada movimiento del combate con detenimiento. El gigante percibió el peligro real que se acercaba, levantó su gigantesca espada y la lanzó en dirección con toda su fuerza, pero Jinwoo y Aigris no eran presas fáciles. En una reacción instantánea, ambos saltaron desde el lomo de Kaisel justo antes de que la inmensa hoja impactara. Jinwoo apenas había tocado el suelo cuando Kaisel se desvaneció en una nube de polvo oscuro. Aunque cada pérdida dolía, él ya estaba acostumbrado, sabía que ese sacrificio no era en vano, lo había acercado un poco más a su objetivo. En medio del caos había descubierto algo vital, el punto débil del gigante. Aigris no tardó en moverse, esta vez levantó la espada del monarca demoníaco y liberó una técnica envuelta en electricidad. El aire se cargó de energía y las ráfagas de los relámpagos se extendieron como cuchillas, cegando al gigante con una descarga de luz deslumbrante. Era el momento que Jinwoo esperaba. Aprovechando el desequilibrio, avanzó con una sombra a través del campo de batalla, tan rápido como un relámpago con sus dagas empuñadas. En un solo movimiento rasgó el ojo del gigante con precisión quirúrgica. Un alarido desgarrador estalló desde el pecho de la bestia. Su grito de dolor sacudió la tierra, haciendo eco en cada rincón del campo. Jinwoo sonrió al ver que su ataque había surtido efecto. Antes de que el gigante pudiera siquiera intentar recuperarse, Beru entró en acción. Con sus garras listas, se lanzó directamente al rostro del enemigo, clavándose profundamente su carne y creando otra abertura. El gigante, desorientado y superado, no podía responder. Estaba completamente expuesto. Desde la distancia, Hanekawa observaba sin poder apartar la vista. Esto ya no era un simple enfrentamiento entre cazadores y monstruos. No, esto era una guerra entre criaturas que habían superado lo humano. Una bestia mágica tan alta como un rascacielos peleaba contra un cazador que lideraba un ejército de 1000 soldados oscuros, y por primera vez ella no sabía que el lado era más temible. Jinwoo, por su parte, miraba con el pecho hinchado de orgullo. Toda su atención estaba centrada en Jinwoo, siguiendo cada uno de sus movimientos. Verlo luchar así solo reforzaba la admiración que sentía por él. Jinwoo ahora estaba completamente concentrado, empuñó con firmeza las dagas del monarca demoníaco, sabiendo que el momento decisivo había llegado. A su lado, Aigris permanecía firme, su espada preparada para apoyar el golpe final. Usó su habilidad de mutilar para golpear con furia los ojos del enemigo. Relámpagos y llamas descendían del cielo mientras sus soldados sombra trepaban y mordían el cuerpo masivo del gigante. En ese momento exacto, Jinwoo hundió su daga directamente en el ojo del gigante. La criatura se estremeció, intentando librarse, pero Jinwoo no soltó la empuñadura. A pesar de que el torso del gigante se agitaba violentamente, Jinwoo se mantuvo aferrado como una garrapata. Entonces gritó un nombre, Beru. Como si lo hubieran estado esperando,
eso, Beru descendió directo al rostro del gigante. Juntos atacaron de nuevo. En el suelo de una nube de hormigas, Sombra comenzó a escalar por los pies del coloso. Uno de los tendones del tobillo fue seccionado y el cuerpo entero de la bestia se tambaleó. Aunque el terreno temblaba con cada movimiento, Jinwoo y Beru no retrocedían. Activó mutilar repetitivamente, desgarró carne y músculo, y cada vez que lo hacía, el gigante gritaba con menos fuerza, hasta que finalmente su resistencia se quebró. El cuerpo del gigante se inclinó lentamente, cayendo con un estruendo monumental. La tierra tembló cuando tocó el suelo, y con ese colapso la batalla concluyó. Aigris apareció junto a Jinwoo, su figura imponente e inmóvil, como un centinela en medio de la tormenta. En la visión de Jinwoo una notificación surgió: el enemigo había sido derrotado. Más mensajes le siguieron, y entre ellos el esperado había subido de nivel. No era extraño, pero algo no encajaba. El sistema había informado la derrota del enemigo, sí, pero no la finalización del calabozo. No había ningún mensaje anunciado que el jefe de la mazmorra había caído. Eso no era común. Jinwoo corrió hacia él con entusiasmo, sin poder contener su emoción. Lo felicitó asombrado por lo increíble que había sido su victoria. Jinwoo, sin embargo, no compartía la euforia. Algo andaba mal. El humo negro característico no aparecía, lo que solo podía significar una cosa: no podía extraer la sombra del gigante. Como lo imaginaba, cuando lo intentó, el sistema le respondió con una notificación clara: la extracción no era posible. Era como había temido. Mientras reflexionaba sobre esa anomalía, un crujido espantoso lo sacó de sus pensamientos. El sonido venía de los huesos del gigante. Su mandíbula se movía, su boca lentamente se abría, como si algo estuviera abriendo paso desde su interior. Jinwoo reaccionó al instante, materializando sus dagas y adoptando una postura defensiva. Pero entonces una voz familiar emergió del interior. De entre la sangre y las entrañas, cubierto hasta la cornilla, apareció Beru. El rey hormiga había estado dentro todo el tiempo, camuflado por la enorme cantidad de maná del gigante. Jinwoo bajó la guardia. Era solo Beru. El peligro no era letal, al menos no por ahora. Una violenta ráfaga de viento azotó el lugar, tan poderosa que arrancó árboles de raíz. Jinwoo escaneó el área y notó que el cadáver del gigante había liberado una cantidad absurda de maná al morir. Esa energía se había transformado en una tormenta mágica que lo había despejado todo a su alrededor. Al sentir esa magia cruda, Jinwoo supo que era diferente. Algo en esa energía le resultaba extraño, nuevo e inquietante. Sintió una punzada en la mejilla. Se había cortado solo con el viento cargado de maná. Ninguna magia normal le había hecho eso antes. Fue entonces cuando supo que debía actuar. Le indicó a Jinwoo que se quedara atrás, y Aigris confirmó que estaba a salvo. Jinwoo se giró hacia el portal. Había algo dentro, algo en que sus sentidos ya percibían claramente. Con decisión cruzó el umbral acompañado de sus sombras. Lo que encontró al otro lado fue un mundo diferente, algo mucho más grande de lo que había visto hasta ahora. El espacio que se extendía ante Jinwoo era inmenso, mucho más grande que cualquier mazmorra de alto rango que hubiese visto antes. El pasillo se prolongaba sin fin en todas las direcciones, lo suficientemente alto y ancho como para permitir el paso de los colosales gigantes que debieron haber transitado por ahí. Beru, siempre atento a su entorno, levantó la voz y advirtió a Jinwoo de un sonido extraño. Jinwoo lo escuchó también, una risa lejana resonando en las profundidades de la mazmorra, proveniente de esa dirección del jefe. Aquella risa era perturbadora y al oírla, el rostro de Jinwoo se endureció. ¿Quién se atrevía a reír incluso cuando él había penetrado la barrera del portal? La osadía le resultaba intrigante. Sin vacilar, Jinwoo dio la orden de avanzar, con la mente enfocada en descubrir el origen de esa risa detestable. Frente a él, un gigante se alzaba y su risa resonaba por todo el pasillo. Su cuerpo masivo estaba atado con gruesas cadenas negras que se enroscaban alrededor de su cuello, torso y extremidades. Algunas incluso le atravesaban la carne. A pesar de estar completamente restringido, el gigante parecía divertido, enseñando los dientes en una siniestra sonrisa. Se burlaba de los enemigos invisibles de los gobernantes, hablando con arrogancia. Al dirigirse a Jinwoo, lo saludó como a un monarca, como si lo reconociera como alguien importante. Jinwoo se acercó con cautela, comprendiendo que esta criatura encadenada era el verdadero jefe de la mazmorra. El gigante exigió ser liberado, asegurando que conocía los planes de los gobernantes y que tenía información vital para compartir con los demás monarcas. Sin embargo, su actitud cambió de golpe cuando observó con más detalle a Jinwoo. La diversión desapareció de su rostro. Una mirada de reconocimiento se transformó en desconcierto y luego en ira. Había esperado a otro monarca, no a él. Aquello lo frustró visiblemente. Jinwoo, juntando las pistas, le preguntó si habían sido los gobernantes quienes lo habían puesto en ese estado encadenado. El gigante
gigante reveló que efectivamente había sido atrapado por los gobernantes como parte de un plan mucho más grande. Estaban preparando el terreno para un conflicto futuro, una guerra real. Jinwoo analizaba la situación notando la inteligencia evidente del gigante. A lo largo del tiempo había intentado comunicarse con criaturas poderosas y conscientes, con la esperanza de entender las fuerzas que se ocultaban tras ellas, pero hasta ahora ninguna le había dado una respuesta clara sobre su origen o las entidades que lo controlaban. Frente a esa criatura imponente, Jinwoo intentó profundizar más, buscando desentrañar los misterios que lo envolvían. Preguntó por los gobernantes, esperando obtener más claridad sobre esas fuerzas esquivas que parecían influir en todos los conflictos en los que se veía envuelto. El gigante respondió con una revelación inesperada: los gobernantes eran los antiguos enemigos de los monarcas. Esa declaración hizo que Jinwoo se detuviera a reflexionar. Si los gobernantes eran enemigos de los monarcas, ¿eso los convertía automáticamente en enemigos suyos? Dado su creciente vínculo con los monarcas, la duda pesaba más. El gigante encadenado y elevado sobre él confirmó las sospechas de Jinwoo. También reveló que él era uno de los monarcas y explicó que tanto los monarcas como los gobernantes estaban ahora centrando su atención en Jinwoo. Por el momento, él no poseía el poder suficiente para enfrentarlos de forma directa. Según el gigante, Jinwoo necesitaría más que fuerza bruta para sobrevivir a esta lucha. Necesitaría influencia, una forma de inclinar la balanza a su favor. Entonces el gigante ofreció su ayuda. Si Jinwoo lo liberaba, prometía ayudarle a obtener esa influencia crucial, pero Jinwoo no estaba convencido. La idea de que un monstruo ofreciera su ayuda a un humano le parecía absurda. Confiar en tal propuesta era difícil. Aún así, el gigante insistió en demostrar que sus intenciones eran sinceras. Sin previo aviso, comenzó a entonar un hechizo. Sus labios se movían con una rapidez inhumana, como si su voz estuviera siendo acelerada. En respuesta a la energía mágica dormida en el lugar, comenzó a agitarse, acumulándose a su alrededor con una intensidad creciente. Jinwoo, sintiendo el peligro, invocó inmediatamente sus dagas, listo para dar una emboscada. El gigante no se detuvo, continuó el conjuro en un idioma extraño y antiguo, y un sonido familiar anunció la aparición de una notificación del sistema. Jinwoo leyó la nueva información. El rey de los gigantes, llamado Legia y conocido como el monarca del comienzo, había activado el juramento de sinceridad. Este juramento vinculante impediría que tanto el emisor como el receptor pudieran mentir después de aceptarlo. El sistema entonces preguntó a Jinwoo si deseaba aceptar la propuesta. Por un instante vaciló, sus ojos se fijaron en el título del gigante, Rey de los Gigantes. La gravedad de la situación lo hizo detenerse a pensar con detenimiento. Tras unos momentos de reflexión, Jinwoo tomó su decisión. Aceptó el juramento. Otro timbre del sistema confirmó que el acuerdo había sido sellado. Con el juramento de sinceridad activado, ninguno de los dos podría mentirse mientras el pacto siguiera vigente, a menos que ambos decidieran cancelarlo. Con esto ya en marcha, el rey de los gigantes reiteró su oferta. Si Jinwoo lo liberaba, lo ayudaría en las batallas que se avecinaban. Jinwoo, influenciado por el efecto del juramento, intentó expresar su confianza en él, pero entonces algo extraño ocurrió. Su garganta se tensó y no pudo pronunciar las palabras. Confundido, Jinwoo comprendió que no podía hablar ninguna mentira. Entendió el verdadero peso del pacto. La mentira estaba fuera de la mesa en esta negociación. Cambiando de tema, Jinwoo le preguntó por qué él, a diferencia de otras criaturas que había encontrado en las puertas, podía hablar con tanta claridad. El rey de los gigantes se interesó por la pregunta, pero Jinwoo aclaró que se refería a los monstruos que emergían en las mazmorras. El gigante explicó que esas criaturas eran residentes del caos. Era un error, dijo, comparar a los monarcas, gobernantes de esas entidades, con los prisioneros de caos. Los monstruos que salían de las puertas no eran más que rezagados, prisioneros que habían sido esclavizados durante tanto tiempo que sus mentes se habían deteriorado por completo. Sus conciencias estaban erosionadas, lo que los hacía incapaces de razonar. En cambio, él, un rey, era diferente. Había conservado su lucidez durante todos esos años de encierro. Había soportado la larga espera, aguantando pacientemente y racionalmente el paso del tiempo, esperando por fin el día en que alguien viniera a liberarlo. Y ahora por fin había encontrado a Jinwoo, el único con el poder y la voluntad necesarios para liberarlo de su prisión eterna. El encuentro no era una simple coincidencia. El gigante lo sentía como un giro del destino largamente esperado. Jinwoo, interesado, redirigió la conversación hacia las tropas del enemigo. Preguntó por los soldados de armadura plateada y alas que había enfrentado recientemente. El rey de los gigantes asintió con solemnidad y confirmó que en efecto aquellos guerreros alados eran soldados de los gobernantes. Jinwoo, cada vez más inquieto, quiso saber por qué esas entidades
vez estaban enviando criaturas y demonios a la Tierra. La respuesta del gigante fue escalofriante. Los gobernantes estaban preparando una guerra. El rey de los gigantes explicó que el verdadero plan de los gobernantes consistía en convertir la Tierra en un campo de batalla. Su intención era transformar el planeta en un escenario apto para la inminente guerra entre los gobernantes y los monarcas. Para lograrlo, debían saturarlo de energía mágica, algo que el mundo humano no poseía de forma natural. Por eso, habían comenzado a introducirla poco a poco, dejando que se propagara a través de las puertas y los monstruos que emergían de ellas. Jinwoo, procesando todo lo que oía, comprendió que la magia que muchos consideraban una bendición era en realidad una señal de alarma. Durante años, tanto cazadores como civiles habían dependido de las piedras mágicas creyendo que eran la solución energética definitiva. Sin embargo, ahora sabía que aquellas gemas no eran más que semillas plantadas con intención bélica. Era el preludio de un desastre inminente. El rey de los gigantes continuó, revelando que la sangre de los seres mágicos había sido el canal perfecto para infundir magia en un mundo sin ella. Los gobernantes habían utilizado como sacrificio a sus prisioneros, derramando su sangre para que la energía mágica se filtrara poco a poco en la tierra. Cuanto más sangre era derramada, más magia se acumulaba. De esta manera el planeta iba fortaleciéndose, haciéndose capaz de resistir el choque brutal de la guerra que se avecinaba. Jinwoo, aún con dudas, preguntó qué clase de guerra se aproximaba exactamente. El gigante no vaciló, sería una revancha entre los monarcas y los gobernantes. El conflicto anterior había quedado inconcluso y ahora la tierra sería el lugar donde finalmente se resolvería. El rey de los gigantes advirtió que el tiempo se agotaba. Ni los monarcas ni los gobernantes se quedarían de brazos cruzados tras enterarse de que Jinwoo había entrado en contacto con uno de ellos. De hecho, era muy probable que ya estuvieran tomando acciones. Confundido por tanta tensión, Jinwoo preguntó por qué ambas facciones parecían tan interesadas en él. ¿Por qué él? Porque sentía que todas las miradas estaban puestas sobre su persona. Fue entonces cuando el rey de los gigantes reveló la verdad más impactante de todas. El poder de Jinwoo no le pertenecía realmente a él. Su fuerza original había sido un regalo prohibido, una traición a los gobernantes. El anterior dueño del poder había roto su lealtad y se lo había entregado a Jinwoo, convirtiéndolo en un objetivo para ambas facciones. Pero incluso en medio de esa revelación, el rey de los gigantes le hizo una promesa solemne. Le juró que pese a todo pelearía a su lado. Estaba dispuesto a ofrecerle su lealtad incondicional, pero solo si Jinwoo lo liberaba de sus cadenas. Jinwoo, analítico, pensó que la forma más sencilla de asegurarse de su lealtad sería convertirlo en un soldado de sombra. Sin embargo, cuando sugirió esta idea, el rey de los gigantes se mostró perturbado. Durante un instante, en los ojos del gigante brilló el recuerdo del verdadero monarca de las sombras, que Jinwoo estaba destinado a ser. Entonces explicó que tanto los monarcas como los gobernantes poseían cuerpos astrales. Cuando uno de estos cuerpos moría, desaparecería por completo, imposibilitando su transformación en sombra. Por lo tanto, él no podía unirse a las filas de Jinwoo. Solo le quedaba apelar a su juicio y su buena fe. Aunque con cierta desconfianza, Jinwoo aceptó seguir adelante. El rey de los gigantes volvió a rogarle que cortara sus cadenas, y Jinwoo se acercó, empuñando la daga del monarca demoníaco. Clavó el arma en el primer grillete, rompiéndolo. Luego fue por el segundo y después por el tercero. El rey de los gigantes se mantuvo sereno mientras los eslabones caían al suelo uno por uno, pero al intentar romper la cadena de su espalda, Jinwoo se detuvo repentinamente, con un mal presentimiento que lo heló completamente. Algo no cuadraba. A pesar de todas las promesas de fidelidad, Jinwoo sintió la necesidad de hacer una última pregunta, la más crucial de todas. ¿El rey de los gigantes pelearía también por los humanos? El silencio que siguió fue absoluto. El gigante no podía contestar. El juramento de sinceridad que los unía le impedía mentir y también le impedía decir lo que no podía cumplir. Los ojos de Jinwoo se clavaron en la nuca del coloso, donde una piedra negra brillaba con un resplandor frío, una piedra de esencia. Mientras ese objeto siguiera incrustado en su cuerpo, el rey de los gigantes seguiría obedeciendo a los gobernantes. Estaba condenado a seguir sus órdenes, incluyendo a destruir a los humanos. De repente, una intención asesina emanó del gigante. Su brazo derecho, ya libre, se alzó con violencia, apuntando directo a la cabeza de Jinwoo. Fue un ataque rápido y brutal, pero no lo suficientemente veloz. La última cadena lo mantenía justo fuera del alcance. Jinwoo reaccionó de inmediato, agachándose para esquivar el golpe, y sin vacilar clavó su daga en el cuerpo del gigante. El rey de los gigantes escupió sangre, sorprendido. Jinwoo sabía que una sola herida no lo detendría. Era una bestia mágica demasiado peligrosa como para dejarla vivir. El riesgo era demasiado alto. Si escapaba o era manipulado nuevamente por los gobernantes,
antes, las consecuencias serían catastróficas. Con esto ya en mente, Jinwoo continuó apuñalándolo. Cada estocada era precisa, implacable. Mientras el gigante intentaba defenderse, Jinwoo esquivaba cada intento desesperado de contraataque. No se detendría hasta asegurarse de que no representara más una amenaza para el mundo. Su decisión ya estaba tomada. Esa era la única forma de proteger a la humanidad. Después de unos cuantos ataques certeros, el rey de los gigantes finalmente dejó de moverse. Todo había terminado. Jinwoo retiró su daga del cuerpo inmenso que yacía ante él. El rey, aún consciente, lo miró directamente a los ojos y esbozó una sonrisa amarga, como si aceptara que su final había llegado. Aunque estaba al borde de la muerte, sus palabras finales cargaban con un veneno particular. Con voz débil pero llena de rencor, advirtió que el conflicto entre los humanos y las fuerzas del caos apenas comenzaba y que el mundo entero pronto se convertiría en un campo de batalla. Lo peor fue su maldición final. Deseó que todo lo que Jinwoo amaba se redujera a cenizas. Jinwoo, sin inmutarse, respondió con una mirada fría, llena de determinación. No dudó ni un segundo y en un solo movimiento firme alzó su daga y cortó no solo la frase inconclusa del enemigo, sino también su cabeza. El filo de la hoja rompió el aire con un sonido seco y así terminó la vida del rey de los gigantes. Justo después el sistema apareció con sus notificaciones. Confirmaba que Jinwoo había derrotado al jefe de la mazmorra, el rey de los gigantes, uno de los 9 monarcas originales. La recompensa era enorme. Obtuvo una cantidad masiva de puntos de experiencia por la victoria. Aunque esperaba poder convertir al rey en uno de sus nuevos soldados sombra, no fue posible. El cuerpo del enemigo no calificaba para ese destino. Mientras observaba la superficie brillante como un espejo de la piedra esencial, parte del cuerpo del rey, Jinwoo vio su reflejo. Decidió quedarse con esa piedra como un recuerdo del combate, una especie de trofeo de aquella importante batalla. Con la muerte del monarca, una fuerte oleada de energía mágica se derramó hacia el mundo humano, anunciando un cambio profundo. El equilibrio de poder se estaba alterando. En medio del silencio, un timbre electrónico sonó. Jinwoo había subido varios niveles. Ahora era nivel 122. Unos días antes de la muerte del rey, un helicóptero del centro de comando de cazadores aterrizó en los terrenos de una mansión lujosa. Dentro de la mansión, Christopher Reed, un cazador de nivel nacional, no esperaba a nadie esa jornada. Sin embargo, pronto se percató de que el subdirector del centro de comando y la señorita Selner habían venido a verlo en persona. Christopher los recibió con cortesía, reconociendo que había pasado bastante tiempo desde su último encuentro. El subdirector fue directo. Necesitaban hablar de algo urgente y por eso pidió que despejaran la sala. Christopher ordenó a su doncella que nadie se acercara hasta que la reunión terminara. La mujer obedeció de inmediato. Mientras tomaban asiento, Christopher supuso que el asunto tenía que ver con alguna puerta de rango S, recién aparecida en el este, pero dejó claro de entrada que si ese era el caso no pensaba ir. Selner, sin embargo, no venía a hablar de ninguna puerta. Su visita tenía un propósito mucho más serio. Con voz firme le dijo a Christopher que posiblemente lo asesinarían en un futuro cercano. Aunque él sentía respeto por ella, sobre todo por lo que había hecho en el pasado, no se tomó en serio la advertencia. Su mirada se endureció mientras preguntaba quién podía representar una amenaza para alguien como él. Selner le explicó que había tenido un sueño recién en el que lo veía rodeado de hombres. Esa imagen la llevó a creer que su vida estaba en peligro. La incomodidad de Christopher fue creciendo. No podía aceptar que ella hubiera viajado hasta ahí solo para contarle algo basado en un simple sueño. Pese a la tensión, Selner mantuvo la calma, cerró los ojos y recordó los detalles de su visión, pero la paciencia de Christopher se agotaba. Para él todo sonaba absurdo. Ya irritado, levantó la voz y le recordó a Selner su pasado antes de despertar su habilidad. Se rumoraba que su don provenía de haber sido una psíquica antes de su despertar, y él no lo olvidaba. Con el ceño fruncido, declaró que como cazador de nivel nacional no existía nadie capaz de matarlo. Pese a su arrogancia, Selner no retrocedió. Reafirmó que en su sueño la muerte de Christopher era inevitable. Aún así, él no se dejó convencer. Consideraba ridículo pensar que alguien pudiera derrotarlo. Incluso si llegara a creerle, preguntó con sarcasmo quién podría protegerlo, quién estaba por encima de un cazador nacional. Entonces Selner sugirió que tal vez existía una persona con ese poder, el cazador Sun Jinwoo. Mencionó que Jinwoo podría ser capaz de ofrecerle protección. Mientras tanto, Jinwoo estaba sumido en sus pensamientos tras la intensa batalla. Reflexionaba sobre su decisión de matar al rey, sabiendo que había sido lo correcto. Aun con sus poderes sellados por unas extrañas cadenas, el rey había ejercido una presión abrumadora. Jinwoo comprendía que de haber sido liberado por completo,
y dejado libre por el mundo, las consecuencias habrían sido catastróficas. Fue un alivio que lograra descubrir sus verdaderas intenciones antes de que fuera demasiado tarde. Ahora, más que nunca, Jinwoo sentía que debía hacerse más fuerte para los desafíos por venir. Las noticias recorrieron el mundo con rapidez, todos los gigantes habían sido eliminados. En redes sociales las conversaciones que explotaron alrededor del surgimiento de un nuevo cazador de nivel nacional. A diferencia del incidente en la isla Jeonju, esta vez no solo eran los coreanos quienes hablaban de la hazaña extraordinaria. La respuesta global fue distinta, con reconocimiento proveniente de distintos países. Un gigante que logró escapar cruzando del océano fue finalmente abatido por Liu Xing'an, un cazador poderoso de China. Mientras tanto, en Japón, el presidente de la Asociación de Cazadores, Shigeo Matsumoto, se entregó voluntariamente. Aunque las razones exactas no fueron reveladas, todo indicaba que quería asumir algún tipo de responsabilidad por sus acciones pasadas, dejando al público especulando sobre sus verdaderas motivaciones. Al otro lado del mundo, en Maryland, Estados Unidos, un grupo de cazadores estadounidenses acababa de limpiar exitosamente una puerta de rango S. Estaban preparando una fiesta de celebración organizada por el gobierno en honor a su logro. El ambiente era de triunfo total. Sin embargo, el mundo aún se adaptaba a los cambios drásticos causados por los recientes eventos. Entre los cazadores se hablaba de la fiesta de manera casual, se sorprendían por la magnitud del evento, dándose cuenta de que limpiar una puerta de rango S era un logro más grande de lo que pensaban. Comentaban lo fluida que había sido la incursión, lo que hacía que la victoria supiera aún mejor. Mientras el grupo se relajaba, Thomas Andre, el cazador estadounidense número 1, hizo su aparición y se acercó a ellos. Les recordó una apuesta que habían hecho. Mencionó que uno apostó su yate, otro su mansión y bromeó con un tercero sobre lo que había apostado. Este cazador nervioso aclaró que no había apostado nada. Intentó evadir la provocación juguetona de Tomás. Sin embargo, este último le agarró la corbata elogiando lo bien que lucía. A pesar de las protestas, Tomás se la quitó de forma juguetona y la arrojó a un lado. En ese momento, Laura, la asistente de Tomás, entró a la sala con noticias serias. Le informó que se había publicado la lista de gremios participantes en la próxima conferencia internacional de gremios. El gremio Ajin de Corea estaba incluido. Laura explicó que ese era el gremio del cazador Sun Jinwoo. Al escuchar esto, Tomás esbozó una sonrisa. Eso significaba que Jinwoo viajaría a Estados Unidos. La simple idea de su llegada lo intrigó, cambiando el ánimo del cuarto de celebración a una tensa anticipación por lo que se avecinaba. El campo de batalla estaba cubierto de edificios destrozados, pero la pelea ya había acabado. Las sombras de los gigantes caídos se reunían a su alrededor. Jinho, de pie junto a Jinwoo, observaba con asombro el poder de su líder. Admiraba lo que Jinwoo había logrado, maravillado por la fuerza necesaria para derrotar a un enemigo así. Jinwoo, aunque satisfecho con el resultado, reconocía que un gigante había logrado escapar al otro lado del océano. A su alrededor, los soldados que presenciaron las habilidades de Jinwoo por primera vez estaban impactados. Susurraban entre ellos, aún incrédulos por lo que habían visto. Jinho se mantenía erguido, observando el asombro colectivo con orgullo. No le sorprendía la reacción. Muchos de ellos nunca habían presenciado el verdadero poder del cazador Sun Jinwoo. Entonces Hanekawa se le acercó, captando su atención. Jinho pensó que venía por Jinwoo, pero para su sorpresa era para él. Le entregó un celular y dio un paso atrás mientras él contestaba. Su expresión cambió drásticamente mientras escuchaba. Sus ojos se abrieron con preocupación. Se disculpó con Jinwoo y explicó que debía regresar a Corea de inmediato. No tenía detalles, pero le habían avisado de un asunto familiar urgente. Aunque en shock, Jinho asintió y se preparó para ir. Se despidió y subió a un helicóptero que ya lo esperaba. Mientras ascendía, se sentó en silencio con el rostro serio. La voz de su madre al teléfono había sonado extrañamente temblorosa, algo que no podía dejar de pensar. Intentaba convencerse de que no sería nada grave, pero la duda lo carcomía. Al llegar al aeropuerto internacional de Incheon, sentía un nudo en el estómago. Allí lo esperaba el secretario Kim de Junjin Construction. Rápidamente se le acercó, informándole que ya tenía un coche preparado. Confundido, Jinho lo siguió. El secretario le aconsejó mantenerse fuerte. Era un momento difícil, pero le explicaría todo en el camino. Durante el trayecto, el corazón de Jinho latía acelerado. No dejaba de hacerse preguntas, algo serio ocurría. Finalmente llegaron al hospital. Al detenerse el coche, el secretario Kim le dio la noticia. El presidente Yu Myung-han, padre de Jinho, había caído en un sueño eterno. Las palabras golpearon a Jinho con una fuerza devastadora. Su mundo se desmoronó al instante. Gritó con desesperación, llamando a su padre. Quería correr hacia él, pero
pero Kim lo detuvo. Le explicó que como cazador sin control total de su magia, su mera presencia podría empeorar las condiciones de su padre. Desolado, Jin-Ho se alejó y entonces notó al secretario con una carpeta negra en las manos. Curioso, preguntó qué era. Kim le explicó que era algo en lo que su padre había estado trabajando antes de colapsar. Lo había guardado por si despertaba, pero ahora creía que debía dárselo a Jin-Ho. Al abrirla encontró reportes de periódicos ordenados como un álbum. Eran artículos sobre sus hermanos mayores, Jin-Sun y Jin-Hee, cuidadosamente preservados por su padre. Jin-Ho sonrió con tristeza al ver cuánto habían seguido sus vidas. Pensó en lo parecido que era su padre en ese sentido. Los recortes no solo incluían competencias, exhibiciones y conciertos de sus hermanos, sino también sus propios logros recientes. Al pasar las páginas, el corazón de Jin-Ho se encogió. Las últimas secciones eran todas sobre él. Artículos de columnas de chismes, notas menores, todo lo que había de él estaba allí, cuidadosamente recortado. Entonces entendió que su padre siempre había estado pendiente de su evolución, igual que con los otros. El secretario Kim le dijo en voz baja que no era falta de amor lo que hacía distante a su padre, sino que sus expectativas eran tan grandes como su afecto. Esa revelación quebró a Jin-Ho. No podía contener las lágrimas. Lloró desconsolado. Kim le sugirió regresar a la residencia. Jin-Ho asintió mientras se secaba las lágrimas. Su corazón seguía pesado, pero entender que su padre siempre lo había querido le dio cierto consuelo. De pronto Jin-Ho se sobresaltó, sintió algo extraño, miró a su alrededor desconcertado. No había nada fuera de lo común. Se obligó a ignorarlo, pensando que solo eran los nervios. Kim notó su inquietud y le preguntó si todo estaba bien. Jin-Ho solo asintió diciendo que no era nada. Salieron juntos de la habitación donde descansaba el presidente Myung-han. Recorrieron el largo pasillo y salieron del hospital. Sus pasos resonaron mientras el ambiente se volvía más silencioso. Desde las sombras, Jin-Ho apareció sin emitir un sonido. Había observado todo. Sintió un leve temblor en el pecho al ver a Jin-Ho. Pensó en su amigo, sabiendo lo profundo que era su amor por su padre. Entonces Jin-Ho sacó una de las 5 botellas de elixir de la vida de su inventario. Con sumo cuidado sostuvo el cuerpo inconsciente del presidente Myung-han y le administró el elixir. Mientras tanto, un coche llegaba fuera del hospital. Jin-Hee bajó con el corazón encogido. Caminó por el pasillo sintiendo un peso en el alma. Algo captó su atención. Se detuvo por un momento mirando a su alrededor, confundida, sin entender qué había captado su atención. Al entrar en la habitación de su padre, Jin-Hee quedó completamente atónita al ver a Myung-han despierto. Lágrimas llenaron sus ojos mientras corría hacia él, invadida por una mezcla de incredulidad y alegría profunda. No lograba comprender cómo era posible. Verlo consciente después de haber permanecido en un sueño eterno por tanto tiempo parecía imposible. Myung-han, igual de desconcertado, se volvió hacia el médico en busca de una explicación, pero el doctor, aún más sorprendido, confesó que nunca antes había presenciado una recuperación semejante. Despertar de un estado así era algo inaudito y no podía imaginar cómo reaccionaría la prensa cuando se enteraran. Mientras el reencuentro cargado de emociones se desarrollaba, Jin-Ho se retiró en silencio del hospital, tan discretamente como había llegado. El sonido de su partida fue suave, casi imperceptible. Al salir al exterior pensó en lo ocurrido. Con una leve sonrisa murmuró para sí mismo: es un poco temprano, pero feliz cumpleaños, Jin-Ho. Así termina esta tercera parte de la posible tercera temporada. Te invito a que dejes algún comentario si te ha gustado el resumen. También suscríbete y deja tu like para seguir con esta historia. Y comparte para saber qué sucede en el siguiente arco llamado Conferencia Internacional de Gremios. Muchas gracias por llegar aquí hasta el final. Recuerda que somos Geek Boys Resumen. Hasta la próxima.